Hoy vamos a terminar la última parábola, que es la parábola del buen samaritano, que era la que nos faltaba. Una parábola muy conocida, la hemos oído, la hemos estudiado. Bueno, está en Lucas 10, versículos 25 al 37. Dice la parábola: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Parábola muy conocida. Hoy nos vamos a hacer muchas preguntas, así que estemos atentos, oídos despiertos a las preguntas y una mente ágil para podernos responder. Dice Lucas 10 en el versículo 25, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hay preguntas que todos debemos hacernos y no sucede así. Pues según la Biblia somos pecadores mortales y pecadores que hemos de ser juzgados después de la muerte. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pecadores mortales que vamos a morir y vamos a ser juzgados después de la muerte. Eso lo hemos estudiado, eso es ya prácticamente pues remascar y remascar algo que el Señor nos ha hablado permanentemente. ¿Cuáles serían nuestras preguntas? ¿Cómo serán perdonados nuestros pecados? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo compareceremos ante Dios? ¿Cómo escaparemos de la condenación eterna? ¿A dónde huiremos de la ira que ha de venir? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Muchas preguntas que debiéramos de hacernos nosotros permanentemente. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Una pregunta no, entonces, como ya me estoy congregando en la iglesia X o en la iglesia Y, entonces, listo.
ya la saqué del estadio. Entonces ya tengo la salvación en el bolsillo. ¿Será que es así? ¿Será que nosotros nos hacemos esa pregunta? ¿Yo qué tengo que hacer para salvarme? Porque la Biblia dice que hay condenación, que somos mortales, que va a haber un juicio, y yo estoy ahí, porque somos muy orgullosos, ¿no? Y muy optimistas siempre. ¿Y quién se va a salvar? Yo. Y somos los que levantamos no una mano, sino las dos, ¿cierto? Muy orgullosos. Y eso está bien, eso está bien. Y nos llenamos de felicidad y de qué bueno, ¿cierto? Pero cuando les dicen, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Y entonces ahí sí nos apachurramos. Porque si supiéramos que es la salvación, pues no tendríamos miedo a la muerte, ¿no? Si supiéramos para dónde vamos, pues no tendríamos miedo. Pues por favor, es como cuando uno tiene un paseo programado a San Andrés. Pues, o sea, wow, San Andrés, qué rico, uy, pero ¿para cuándo? Quisiera que eso fuera ya, ¿cierto? Pues uno anhela ir a ese sitio. ¿Por qué? Pues porque lo conoce, lo ha visto, si no ha ido, pues bueno, le han contado que eso es maravilloso, bueno, etcétera. Pero las preguntas que sí nos hacemos regularmente son, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Cómo ganaremos dinero? ¿Qué voy a estudiar para poder subir de estatus? ¿Qué maestría voy a hacer para poder ganar más dinero? ¿Cómo podremos vivir felices? ¿Cómo podremos prosperar en el mundo? ¿Cómo ganar más dinero? Porque tenemos la mentalidad que el dinero da felicidad. Esas preguntas que no nos dejan pensar en las primeras, preocupados y afanados en este mundo. Estamos como el mayordomo infiel, ¿recordamos la parábola recién vista? Actuando con mucha astucia, buscando cómo obtener las cosas de este mundo y se nos distrae de las que sí son esenciales, de las que sí son vitales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo compareceremos ante Dios? ¿Cómo voy a escapar de la ira de la condenación eterna? Preguntas que deberíamos de hacernos permanentemente. Ampliar la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús devuelve la pregunta. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué te han explicado? ¿Qué te han predicado? ¿Qué te han enseñado? ¿Han abierto la Biblia? ¿Te han explicado la Biblia? ¿Cómo la interpretas? Jesús devuelve una pregunta común y silvestre, ¿cierto? Que la Biblia sea la única fuente de nuestra fe y práctica. Que la Biblia sea, porque Jesús no preguntó, ¿y qué dice tu maestro, el rabino X? ¿O qué dice Gamaliel? ¿O qué dice, o qué dice, o qué dice el otro? ¿O qué dice, o qué dice, o qué dice? No, ¿a dónde fue Jesús? ¿Qué dicen las escrituras? Ahora nosotros, ¿qué dicen las escrituras? Que esa sea nuestra única fuente. Hay más libros, sí, comentarios, pero que esos comentarios nos ayuden a interpretar lo que dice la Biblia, no al revés, no acomodar lo que yo quiero oír con versículos de la Biblia, que son cosas muy diferentes. Así podremos estar seguros de las respuestas a nuestras dudas. No importa quién te responda, si es un teólogo muy estudioso, si es un cura, si es un rabino, si es un científico, si es un pastor, si es un líder, si es el que sea. Si no está escrito en la Biblia, pues la idea es que lo pongamos en duda. Y si está en contra de la Biblia, pues de entrada hay que rechazarlo.
La Biblia es la única regla y medida de la verdad espiritual. La Biblia. La próxima clase, cuando nosotros empecemos a estudiar conociendo a Dios, pues lógicamente, ¿en dónde nos vamos a basar? Pues en la Biblia. Y entonces, cuando yo inicié, cuando a mí el Señor me hizo coquitos, entonces yo me preguntaba, ¿y por qué voy a estudiar la Biblia? ¿Por qué tiene que ser la Biblia? ¿Por qué no otro libro? Interesante, ¿no? Habiendo tantos, pues ¿por qué tiene que ser la Biblia? Dentro de 8 días vamos a mirar por qué. La Biblia es la única regla y medida de la verdad espiritual. La Biblia es el único libro que cambia vidas. Es el único libro que verdaderamente podemos decir que es vivo, precisamente por eso. La palabra es viva y eficaz. Ahora miremos, ¿qué respondió el experto en la ley? El ilustre conocedor de la ley, el maestro, porque no fue cualquiera el que le preguntó, ¿no? No fue cualquiera, era conocedor de las escrituras. En ese entonces era, pues, el Antiguo Testamento, ¿no? Primero veamos las intenciones que tenía este ilustrado maestro de la ley. Hizo esta pregunta solo para tentar a Jesús, leímos en los primeros versículos, e incitarle a que dijera algo de que sus enemigos pudieran aprovechar para acusarlo. Tenía unas intenciones, ¿cierto?, que no eran acorde con lo que debería de ser. Grandes eran los conocimientos religiosos de que gozaban los judíos. O sea, podemos ver conocimientos que ellos tenían, los tenían todo clarito, en posesión del Antiguo Testamento, comparados con los del mundo pagano. Miremos la diferencia, para que nosotros también nos vayamos preguntando y nos vayamos dando cuenta qué es lo que nosotros tenemos a diferencia de otras personas que no lo tienen. Una nación que tenía principios tales como los que venimos hablando. Tenía una grandísima ventaja sobre Grecia, sobre Roma, sobre Egipto y sobre otras naciones. Tenían una gran ventaja. Tenían las escrituras, como decían, a Moisés, como leímos, como estudiamos en el rico y Lázaro. A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Eran privilegiados. Miremos que entonces no importa cuánto conocimiento se tenga, si el corazón está lleno de maldad y no está dispuesto a escuchar y aprender. El experto creía amar a Dios como dice la ley, pues eran celosos de que otros cumplieran los decretos al extremo, ¿se acuerdan? Celosos. Tenían que cumplir inclusive cosas que ellos ni siquiera eran capaces. Hacían cumplir a las otras personas. Sepulcros blanqueados los llamó Jesús. O sea, esa maldad, esas intenciones que hay ahí, no los dejó poder ver lo que tenían al frente, lo que estaba al lado de ellos, lo que les estaba guiando, lo que les estaba mostrando. No pudieron entender. Una persona que habla de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo y está tratando de tentar a Jesús para buscarle su caída y poder acusarle para matarle. No basta con conocer entonces. Hay que hacer también.
No basta con aprendernos la Biblia, porque seguramente, como hemos visto, todos estos judíos desde niños se aprendían las escrituras, principalmente la Torá. Se la aprendían y ellos se la sabían. Mire cómo, ¿qué respondió el experto en la ley? Respondió citando las escrituras. Pero ¿cuáles las intenciones de su corazón? ¿En qué terreno estaba cayendo esa semilla? ¿En qué terreno está cayendo esa semilla en nosotros? Santiago 1, 22 y 21 y 22 dice: por esto, despónjese de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. O sea, como quien dice, preparen el terreno para que la semilla pueda crecer y dar fruto en abundancia. Parábola del sembrador, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Quién? La palabra sembrada en ustedes. Entonces, miremos la importancia. Esa palabra sembrada en nosotros tiene poder para salvarnos la vida. O sea, dimensionemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos estudiando. La palabra del Señor, ¿para qué? Para que nos salve la vida. No diría, wow, interesante, ¿no? Dice, no se contenten, versículo 22 de Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Dónde está aquel hombre que ama a Dios con todo su corazón, alma y fuerza? Otra pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿Dónde está aquel hombre que ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Dónde? ¿Dónde que no lo veo? Nosotros nos podemos preguntar, o sea, cada uno, yo puedo decir, puedo levantar la mano y puedo decir un sí seguro que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo puedo decir que amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Será? ¿Dónde está esa persona que podría decir con perfecta veracidad, sí, ese soy yo? ¿Dónde el hombre que no tenga que guardar silencio al oír estas palabras? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está? Pasajes como estos son los que nos enseñan la necesidad que tenemos de la sangre y la justicia de Cristo. Todos somos en verdad culpables en esta materia. El más santo de los hombres está lejos de ser perfecto. Y si somos culpables, pues entonces el veredicto es, pues ya sabemos, somos culpables. Si vemos que no basta con asistir a una congregación, cualquier nombre que tenga, cualquiera, no basta, no basta. Necesitamos de la sangre y la justicia de Cristo. Es Cristo quien nos salva de la ira de Dios. Es Cristo quien nos redime y por medio del cual podemos presentarnos delante del Padre en aquel día. Es en Cristo que debemos permanecer para dar fruto en abundancia. Es Cristo nuestro único camino al Padre. Es Cristo nuestro Señor. Es Cristo nuestro Dios. Es Cristo suficiente. Con Cristo estamos completos. Ahora, otra pregunta. El experto en la ley diría, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta, y entonces, ¿qué es la vida eterna? Ya nos habíamos hecho esa pregunta. Y ahora, ¿qué es la vida eterna? Como les contestaría Jesús, ¿y qué dice la Biblia?
¿Y qué dicen las Escrituras? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Siempre estamos pensando en la vida eterna después de que muramos, ¿no? Y entonces vamos a morir y la vida eterna es después de que nosotros muramos y vamos a tener otros muchos miles de años viviendo como si estuviéramos viviendo acá. Es la mentalidad, ¿no? Siempre hemos pensado en eso, la vida eterna, pero después de que muramos. Ahora, si la vida eterna, dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, entonces, ¿cómo conozco al único Dios? Pues de hecho sirve de preámbulo para la próxima serie que vamos a iniciar, que es Conociendo a Dios. Entonces, ¿cómo conozco al único Dios? ¿Cómo? Vuelve y hacemos la otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces volvemos a Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7, y dice, yo soy, hablando Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ojo, nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si ustedes realmente me conocieran, entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer al Hijo para conocer también al Padre. Y ya, desde este momento, lo conocen y lo han visto. Y este decía Jesús a los apóstoles. Ahora, a nosotros, porque recordemos que esto no es historia, esto no es un libro de historia de Israel. Entonces eso les dijo Jesús para los discípulos. No, esto también es para nosotros. ¿Cómo podemos conocer entonces al único Dios? Dice, si ustedes realmente me conocieran. ¡Wow! Si ustedes realmente me conocieran. ¿A quién? Pues al Hijo, ¿no? Que es Jesús. Ah, ya. Entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo conocer al Hijo? Ah, esto está interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo conocer al Hijo? Al Hijo. ¿Qué dice la Biblia? Diría Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo la interpretas? Dice el versículo 39 del capítulo 5 de Juan. Ustedes estudian con diligencia, está hablando a Jesús a los fariseos. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Wow. Y dice, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ah, y entonces, ¿qué hay que hacer? Son ellas. ¿Quiénes? Las Escrituras. ¿Qué tenemos nosotros? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son ellas, las Escrituras, las que dan testimonio de Jesús. ¿De quién? Del Hijo. ¿De quién? Del camino. ¿De quién? De la verdad y la vida. ¿Quién? Las Escrituras. Las que me hablan, las que me dan testimonio, las que me enseñan, las que me ilustran, las que me muestran. El Hijo. Y el Hijo me muestra al Padre. ¿Cómo conocer al Padre? Conociendo al Hijo. ¿Cómo conozco al Hijo? Estudiando las Escrituras. Pues a veces pareciera sencillo, ¿no? Ahora, entonces, respondemos una pregunta. ¿Qué es la vida eterna, cierto? Respondimos la primera pregunta que este experto en la ley le hizo a Jesús. Ahora vamos a hacernos otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Recordemos, una pregunta, la vida eterna. ¿Cómo voy a hacer para heredar la vida eterna? Pero, pues, ¿qué voy a heredar si no sé qué es? Bueno, ya sé. Ahora, dice, ¿y quién es mi prójimo? Esa palabra prójimo es la palabra plesio, que quiere decir
lo que traduce como también vecino, compañero, junto, o sea, el que está ahí al lado, o prójimo. Es interesante que nombra a personajes que se ufanaban de ser los mejores de la sociedad, los que supuestamente llevaban una vida piadosa y respetuosos de la ley, a lo sumo, un sacerdote y un levita. Y nombra a un samaritano, que recordemos que eran unas personas odiadas por el pueblo de Israel. Recordemos que los judíos, el pueblo de Israel y los samaritanos no la llevaban bien. Recordemos que ellos vivían en Samaria, bueno, así un leve recuento. Ellos vivían en Samaria y recordemos que para ellos ir de un lugar a otro, pues tenían que pasar por Samaria. Y era tanta, digamos así, la enemistad que tenían, que daban la vuelta por otro lado y se demoraban más por no pasar por la tierra de Samaria. Interesante, ¿no? Y ahora les dice Jesús, compara un sacerdote, un levita, que dejaron tendidos a aquel que lo encontraron casi muerto, con un samaritano que le extendió la mano. O sea, miremos la intención de Jesús, o sea, darles donde más les dolía. Pero si nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, ¿cómo nos va a decir eso? ¿Cómo nos va a comparar con esta clase de personas? Pero ¿qué respondió el conocedor de la ley? ¿Quién fue el prójimo? El samaritano. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Otra pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es ese bien que debemos hacer para alcanzar la vida eterna? Siempre nosotros nos estamos preguntando, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué obra tengo que hacer? Y siempre nos imaginamos, ay, no, entonces sí, vea, es que tengo que ayudar a la viejita a pasar el andén, a pasar la calle. Es que tengo que ayudar allí. Es que tengo que. Siempre estamos pensando en obras. Siempre estamos pensando en que si hacemos obras de misericordia, entonces las tenemos ganadas. Siempre estamos pensando en ser bondadosos. Y eso está bien. ¿Será que hablando de ser caritativos y compasivos es que está hablando la parábola? ¿Qué le respondió Jesús a la respuesta de este conocedor de la ley? Tiene que hacer esto, ayudar a esa gente que está ya desvalida y con eso heredarás la vida eterna. ¿Cierto que no? Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús le dijo, bien contestado, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, ¿cierto? ¿Debemos ser buenos samaritanos? Claro que sí, pero eso es una consecuencia de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Igualmente hay personas muy bondadosas que rechazan y desprecian a Dios, ¿no? Si hemos oído, yo he oído decir, no, es que mira, Pepito Pérez, pues el hombre no quiere nada con el Señor, él no quiere oír nada, pero si tú lo oyeras, eso reparte comida, eso lleva allí, eso lleva allá, eso es hasta es más bueno que uno. O sea, es cierto. Y por eso entonces ya tiene la salvación, ya tiene la vida eterna. Irónicamente somos los que conocemos las escrituras, nosotros, los que supuestamente tenemos conocimiento de Dios. Y somos los que menos tenemos cuidado del prójimo. Recordemos que es mejor dar
que recibir. Recordemos que es mejor dar que estar pidiendo. Y dar sin que la mano derecha se dé cuenta que hizo la izquierda. Mi mamá tiene un dicho, o decía, haz el bien sin mirar a quién. Y entonces ya, listo, con eso tenemos. Pues lo que dice la Biblia es que hay que amar a Dios. Y como siempre hemos hablado, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo amar a Dios si yo no lo conozco? Difícil, ¿cierto? Y entonces muchas veces nos pegamos es a que, como me congrego, entonces ya, gracias a Dios, estoy yendo a la iglesia. Pero, ¿y el Señor dónde está? Dios es muy bueno con nosotros. Si ustedes, si hemos podido apreciar cómo el Señor insiste en que nosotros tengamos esa vida eterna, en que nosotros podamos heredar esa vida eterna. Pero la vida eterna solo la podemos tener por medio de Cristo. No hay ninguna obra que podamos hacer que reemplace o ayude la obra de Cristo en la cruz. Cristo es suficiente. No hay ninguna obra. Si eso fuera necesario hacerlo, entonces la obra de Cristo en la cruz quedó cortica. Y es cierto que no. En Cristo tenemos salvación. Cristo nos encuentra medio muertos. O sea, estábamos muertos en delitos y pecados, pero no muertos por la eternidad, que es lo que la Biblia llama la segunda muerte, ¿no? Y como al buen samaritano nos curó las heridas, pagó un precio no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa. Y lo mejor, va a volver por su pueblo, va a volver por nosotros. Así como le dijo aquel del alojamiento, cuídelo, que voy y vuelvo. Cristo va a volver por nosotros. Así el Señor da respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién es mi prójimo? Qué bueno es el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro único Dios y verdadero. A Él conozcamos. A Él apasionémonos por conocerlo. A Él sea la gloria y la honra. Padre bueno, gracias Señor por tu bondad y por tu misericordia. Gracias Señor por este día, por esta parábola, Señor, tan diciente, Dios. Gracias Dios bueno. Exaltado sea tu nombre, Señor, glorificado sea tu nombre. Tú eres nuestro único Dios, nuestro Salvador, nuestra torre fuerte, nuestro más alto escondite. ¿A quién podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, palabras que nos vivifican? Solamente a ti podemos ir, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Y las ovejas, Señor, oímos tu voz. Y tú nos llamas por el nombre. Qué bueno eres, Señor. El Dios creador del cielo y de la tierra. Somos esta manada pequeña, Señor, delante de ti, adorándote, exaltándote, amándote y queriéndote conocer, Padre. Gracias, Señor, por estirar la mano, por escogernos, por mirarnos con misericordia y con piedad. Ponemos esta noche, Señor, delante de ti. Glorificado sea tu nombre, Señor. En tus manos nos abandonamos, Padre, y confiamos plenamente en tu dominio y en tu potestad. Sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Para ti, Señor. Amén.